Por desgracia para Ricardo, sus enemigos descubrieron pronto al hombre que podría ser su jefe y al mismo tiempo pretendiente a la corona de Inglaterra, un noble inglés llamado Enrique Tudor, conde de Richmond, que era el más próximo heredero del difunto Enrique VI. Después de la victoria de Eduardo IV sobre el conde de Warwick, Enrique Tudor había vivido desterrado en Francia. En 1485 logró obtener ayuda financiera del rey francés para armar una expedición en Inglaterra. Partió en agosto del mismo año, desembarcando en la costa de Gales, donde logró reunir un ejército y marchar hacia el interior del país. El choque entre sus tropas y las de Ricardo III tuvo lugar al final del verano cerca de Bosworth. Cuando ya no hubo duda de que el resultado de la batalla, los partidarios del rey le ofrecieron un caballo para que se salvara huyendo, mientras ellos contenían al adversario, pero Ricardo respondió que quería al menos morir como rey de Inglaterra. Pocos instantes después perecía en la refriega. Su muerte elevó a la dinastía Tudor al trono de Inglaterra. Ocaso de los ideales medievales. Cisma, reforma y herejías. Crisis de autoridad. La lucha entre el pontífice y el imperio, que se consideraban herederos de las tradiciones del imperio romano y pretendían cada cual dominar la cristiandad entera, tuvo para uno y otro consecuencias fatales. Bonifacio VIII intentó hacer prevalecer el derecho de la Iglesia a la autoridad suprema, pero ante el nacionalismo personificado en el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, sufrió un duro golpe, cuya secuela fue la ausencia de los papas de la sede de Roma y el gran cisma de Occidente. Nada puso en tanto peligro el ideal universalista. El vicario de Jesucristo quedaba convertido en vasallo del rey de Francia y en determinados momentos hubo dos papas, incluso alguna vez hubo tres, quienes llegaron a excomulgarse mutuamente. Nada podía evitar que la cristiandad se escindiera en bandos opuestos ni que la Santa Sede perdiera gran parte de su prestigio. El poder temporal iba ganando terreno, sobre todo en Francia y en Inglaterra. En todas partes el sentimiento nacional surgía. Según él, el interés del país debía anteponerse a todo, incluso a las pretensiones del Papa. Por lo que se refiere al poder imperial, la lucha que hubo de sostener contra el pontificado condujo al sombrío período del interregno y al abandono, por parte de Rodolfo de Habsburgo, de las pretensiones a la monarquía universal. Con todo, los ideales medievales permanecieron vivos en los espíritus y hasta la entrada de la Edad Moderna tuvieron sus defensores, sobre todo entre poetas y humanistas. El gran cisma eclesiástico de Occidente, 1378-1424, abrió las compuertas a apasionados debates acerca de la reforma de la Iglesia. Algunos de los protagonistas de esta polémica habían de resbalar más allá de la ortodoxia romana y caer bajo la competencia de la Inquisición, optando después por subsistir en forma de sociedades clandestinas o derivando simplemente en guerra abierta contra el brazo secular encargado de reprimirlos. Entre las herejías más significativas cabe mencionar al conciliarismo, supremacía del concilio sobre el Papa. Bordeando la herejía anduvieron también los admiradores de dos famosos académicos y sacerdotes ingleses, Wycliffe y Ockham, seguido el primero por los Lolandos y Husitas y acompañado el segundo por Marsilio de Padua. Ockham y Marsilio no fueron, por otra parte, más que exponentes del Renacimiento, autonomía de la razón, y del particularismo, fortificación de las casas reales y del espíritu nacionalista, dos tendencias cada vez más vigorosas que complotaban contra el teocentrismo y el universalismo típicos de la civilización medieval. El universalismo. En la entraña del pensamiento medieval se encontraba el ideal universalista que aspiraba a realizar la unidad en todo. La cristiandad debía formar una entidad política y religiosa. Era preciso reunir los diversos países y pueblos en una monarquía universal, bajo la autoridad del emperador, y en una sola iglesia bajo la del Papa. La tarea primordial de la monarquía universal consistía en hacer reinar en todas partes la paz. A la iglesia correspondía enseñar al género humano a pensar, a creer y a vivir de la misma manera. Solo de esta forma, el Estado y la Iglesia estaban en condiciones de cumplir su función respecto a cada individuo en particular, facilitándole la consecución de su fin supremo, participar de la felicidad eterna del Todopoderoso y dificultando todo aquello que la estorbase. Fue el universalismo quien proporcionó su grandiosa estructura a la concepción del mundo a finales de la Edad Media. Esta mentalidad se manifestó también bajo otros aspectos. Basta citar las cruzadas, el concilio de Letrán, 1215, la manifestación más impresionante del poder exterior y de la unidad de la Iglesia Católica, y la sistematización del pensamiento escolástico, concebido por Santo Tomás de Aquino, que significó la contribución más importante a la armonía entre razón y fe.
monarquía y soberanía popular, civilización y mística. Tomás de Aquino creía necesario incorporar a la doctrina de la Iglesia todas las adquisiciones del espíritu humano que debían ser utilizadas para la defensa de la fe. Los hombres de los siglos XII y XIII no eran investigadores ni reformadores, ya que se hallaban firmemente convencidos de que la única y auténtica verdad se había revelado ya. Bastaba solo corroborarla con una demostración lógica. Cuando todos los seres humanos hubieran participado en la verdad, podría entonces alcanzarse la perfección. De ahí aquella majestuosa serenidad que constituye uno de los rasgos más hermosos e impresionantes de la espiritualidad medieval. Sin embargo, aún en plena Edad Media, esta serenidad estaba lejos de poder ser aplicada a todo. De hecho, los acontecimientos históricos que se desarrollaron al finalizar esta época se caracterizaron por un potente declive del ideal universalista. Tal como el universalismo político, las aspiraciones a la unidad espiritual tocaban a su fin. La concepción que afirmaba no haber salvación fuera de la Iglesia había servido de fundamento a la voluntad del poderío del pontificado y al ideal filosófico de la Edad Media. Con todo, este dogma fue socavado por un proceso cuyo origen hay que buscarlo en un pasado lejano. Los albigenses. Un episodio notable e interesante de la historia de los siglos XI y XII se refiere al movimiento religioso surgido en diversos países de Europa, principalmente en el sur de Francia y Italia. Muchos cristianos se preguntaban temerosos si para agradar a Dios y participar de su gracia bastaba obedecer los mandatos de la Iglesia, asistir a los oficios e ir regularmente a confesarse. Meditando en la pobreza en que vivieran Jesús y sus discípulos, creían deber suyo propagar el Evangelio, viviendo ellos mismos en pobreza. Animada por estos nuevos ideales, mucha gente se dedicó a predicarlos. Pretendían representar al único y verdadero cristianismo y se manifestaban contra la Iglesia jerárquica. Este movimiento, propagado desde el siglo XII y cuyos adeptos fueron conocidos con el nombre de albigenses, tomó tal incremento que pronto constituyó una auténtica amenaza para la Iglesia de Roma. El Papa los fulminó con la excomunión y desencadenó contra ellos el poder de la Inquisición, recientemente creada. En réplica, los disidentes tacharon de herejes a todos los jerarcas de la Iglesia y predicaron su ideal evangélico con mayor ardor. Este conflicto habría durado mucho tiempo si a comienzos del siglo XIII no hubieran realizado el Papa Inocencio III un hábil gesto diplomático. Propuso a los herejes reintegrarse al seno de la Iglesia, donde podrían dedicarse con plena libertad a la práctica de su ideal apostólico de pobreza. Ponía como única condición que cesaran en sus ataques contra el pontificado y reconocieran su autoridad. Pudo comprobarse pronto que el Papa acertó al formular la proposición, pues la mayoría de estos predicadores ambulantes se mostraron dispuestos a volver al seno de la Iglesia. Los observantes. Los monjes mendicantes desempeñaron importante papel durante las crisis religiosas y políticas de finales de la Edad Media. Se les halla luego en la curia romana revestidos de la púrpura cardenalicia y también como obispos y profesores universitarios y diplomáticos. Los dominicos observaron en general una línea estrictamente ortodoxa y conservadora. Asistieron al Papa cuando Luis de Baviera atacó la autoridad temporal de Roma. Formaron un frente unido contra Wycliffe cuando este inglés reformador se enardeció hasta atacar al soberano pontífice y establecieron polémicas con Dante, al pronunciarse por un poder imperial independiente del pontificado. Los franciscanos mantuvieron menos respeto hacia los poderosos, apareciendo también una tendencia según la cual el voto de pobreza franciscana debía ser aplicado al pie de la letra. Los partidarios de esta línea de conducta observantes parecían animados de elevados ideales, consideraban al santo de Asís como un nuevo enviado de Dios para reivindicar el espíritu del Evangelio. El Papa actuó resueltamente contra los observantes e intentó demostrar que iban por camino erróneo, pero estos negaron al Papa el derecho de cambiar el contenido de sus votos religiosos. Este conflicto desembocó al fin en ruptura declarada. En dos bulas sucesivas fechadas en 1322 y 1323, el antipapa Juan XXIII declaró herejes a cuantos pretendían que Jesús y sus discípulos no habían poseído bienes temporales. Los observantes reaccionaron a su vez declarando hereje a Juan XXIII y concertando alianza con Luis de Baviera. Esta alianza con el emperador reforzó la posición de los franciscanos observantes. Se agruparon en torno de Occam, protegido por el emperador, y prosiguieron su lucha contra el pontificado, incluso después de la muerte de su jefe. Por fin, en el siglo XIV, un compromiso entre ambas tendencias acabó definitivamente con la controversia. Guillermo de Occam. Tomás de Aquino se había esforzado en conciliar la fe con la ciencia.
Pero a comienzos del siglo XIV algunos filósofos proclamaron que la teología no debía ser considerada como ciencia. A su parecer, no era posible comprender los dogmas sirviéndose de la razón, ni hacerlos objeto de demostraciones basadas en la lógica. No serviría de nada, según ellos, elaborar amplios sistemas teológicos para demostrar que la doctrina cristiana constituye la única verdad, es decir, entre la fe y la ciencia no existía vínculo alguno. No era intención de estos filósofos atacar los dogmas. Al contrario, trataban de sostener la autoridad espiritual de la Iglesia, manteniendo la doctrina cristiana por encima de toda discusión. No obstante, pusieron en tela de juicio algo que en siglos precedentes constituyó el fin supremo, una concepción del mundo homogénea y cerrada. El camino quedó luego abierto al escepticismo. Esta nueva tendencia de la filosofía medieval hizo vacilar los fundamentos de la escolástica, y con ella todo cuanto constituía la concepción del mundo de aquella época. Por los efectos producidos, podría compararse al fenómeno paralelo de la decadencia del poder imperial de los Hohenstaufen y del gran cisma de Occidente. Todos estos hechos tienen en común que minaban por su base los símbolos en que se apoyaba el ideal universalista. Resulta significativo que el franciscano inglés Guillermo de Ockham, que en la época de Luis de Baviera combatía en primera fila contra la autoridad temporal del Papa, fuera al propio tiempo quien diera su forma definitiva a la filosofía nominalista. Esta liberó las fuerzas que tenderían hacia objetivos distintos a los de la sociedad universalista, tan ligada al principio de autoridad. Señaló el punto de partida teórico para el nacionalismo político e individualismo espiritual. Trabada con su doctrina sobre la autonomía de la razón, hallábase en Ockham la negación de todo fundamento real a los conceptos universales. En aquel punto se adelantaba al protestantismo y en este al empirismo filosófico inglés. A decir verdad, el violento combate que enfrentó entonces a los nominalistas con los mantenedores del realismo había impuesto su huella en la vida universitaria mucho antes de Ockham, desde Abelardo. Juan Wycliffe, un precedente. Poco se sabe de la vida de Juan Wycliffe, en cambio se tiene un concepto claro y exacto de su mensaje espiritual. La mayoría de sus biógrafos admiten que nació en 1320. En edad madura comenzó a estudiar en Oxford filosofía y teología. Ningún maestro le causó impresión tan profunda como San Agustín, a quien debía lo mejor de la doctrina que desarrolló más adelante. Después de la Biblia, Agustín era para él la mayor autoridad. A los discípulos de Wycliffe les gustaba llamar a su maestro hijo de Agustín. Wycliffe continuó sus estudios después de haberse ordenado sacerdote. Cuando se doctoró en teología, enseñó mientras no se le impidió su tarea de director espiritual. Fue el paladín de los derechos nacionales de Inglaterra contra el Papa francés. El pueblo inglés entregaba a este prelado enormes cantidades en conceptos de diezmos. Wycliffe calculaba que ascendían unas 100.000 libras por año. Ante la marea de corrupción reinante entre monjes y sacerdotes, Wycliffe proponía a los primeros cristianos como ejemplo a todos los fieles de la Iglesia, desde el Papa al último clérigo. Tronaba contra la cuadrilla de frailes perezosos, de mejillas coloradas y mofletudas, e insaciables estómagos, capaces de devorar la comida de familias enteras. A tales ignorantes holgazanes, tan hinchados de sus personas, les recordaba que los órdenes religiosos habían vivido antiguamente del trabajo de los monjes, y no como el presente en que hacían trabajar a los demás en su provecho. Con su burda suficiencia, estos parásitos inútiles solo eran capaces de practicar lo que Wycliffe llamaba una religión para vacas gordas. Los conventos donde vivían estos zánganos debían ser desalojados de sus ocupantes por orden del rey para ser cedidos a los pobres, ciegos, paralíticos y otros enfermos, confiscándose sus bienes. Los monjes virtuosos se dedicarían a la cura de almas o al profesorado, y los otros a trabajar para vivir, con el producto de sus manos. Respecto a los frailes mendicantes, dominicos y franciscanos, los buenos eran tan raros como el ave fénix. Las críticas de Wycliffe contra la Iglesia de su tiempo le acarrearon la acusación de herejía por parte de sus enemigos. En 1377, ante la curia romana, 18 proposiciones de su doctrina fueron condenadas por Gregorio XI. Su crimen más grave, desde luego, era haber atacado la posición del Papa y a los príncipes de la Iglesia. Cuando los clérigos no viven los mandamientos de Cristo, puede todo cristiano, sacerdote o laico criticar a tales enemigos de Cristo, aunque se trate del mismo Papa. Ante proposiciones tan escandalosas para la Santa Sede, ordenó el Santo Padre a uno de sus obispos que se apoderara del hereje y lo sometiera a un interrogatorio. Wycliffe debería luego presentarse en el término de 3 meses ante la autoridad romana.